Hola, ¿qué tal? Hoy les traigo el último caso de Peter James, el célebre detective creado por Edward Phillips Oppenheim. Este caso pertenece a la serie Sinners Beware, o en español, Pecadores, tengan cuidado. Como es habitual, aquí tienen una breve introducción. Montecarlo en los años 30. Bajo el brillo de los casinos y la calma aparente de sus calles, late una tensión que muy pocos alcanzan a percibir. No se trata aquí de un misterio de salón ni de un crimen oculto en la sombra de un hotel. Lo que se avecina es un complot político, urdido en secreto entre los cafés de mala fama y las montañas de la Riviera. En esta historia tenemos a Paddy Collins, periodista neoyorquino de ascendencia irlandesa, conocido por su espíritu fogoso y pendenciero, que encontrará en Peter James un inesperado aliado. Comienza ahora Noche de Cuchillos en Montecarlo. Paddy Collins, el joven periodista neoyorquino, había heredado 1.000 libras y las estaba gastando en tierras extranjeras. Fiel a su ascendencia irlandesa, pasaba la mayor parte del tiempo en discusiones polémicas, y nada le complacía tanto como lanzar afirmaciones sensacionalistas y sostenerlas con un torrente de elocuencia. E incluso con la fuerza bruta si lograba arrastrar hasta ese extremo a quienes no estaban de acuerdo con él. Estaba apoyado en la barra del Hotel de Francia, dictando su ley sobre Montecarlo. ¿Qué es todo eso de que Montecarlo es el eje del mundo de la aventura y de cosas raras y ese tipo de asuntos?, exigió. Yo les diré que no hay lugar más sobrio ni más tranquilo sobre la faz de la tierra, y les diré por qué. Es el juego lo que hace que la gente lleve aquí una vida propia de escuela dominical. Melville Holt, comensal habitual y agudo ingenio del lugar, que acababa de escapar de una cena de gala, se abrió paso hasta la discusión. «Nos intriga, amigo Collins», dijo. «Prosiga, se lo suplicamos. Le advierto que mi amigo de aquí, Peter James, y yo discrepamos por completo de su premisa». «Vaya, eso es más interesante», declaró Collins. «Les diré por qué lo que he dicho es verdad. ¿Ven ese edificio enorme de enfrente? Ese es el pulpo que agarra y succiona todas las pasiones de este lugar. Y también su hermano pequeño, el Sporting Club, más elegante aún cuando a sus lacayos les da por abrir las puertas. Hoy en día, la mayoría de la gente solo tiene sitio para una pasión en la vida, y aquí esa pasión es el juego. Mírenlos. Entran en tropel desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la madrugada, y cuando han tenido allí su dosis, salen como guantes mojados, sin vida, sin ganas de cortejar a una mujer, sin ánimo para pelear, sin fuerza ni para una buena discusión. El juego todo se lo lleva, les roba la sangre de las venas. Esto que dice, observó amablemente Peter James, es un punto de vista enteramente nuevo. Es la condenada verdad, aseveró Collins. Les pregunto, ¿cuándo ven ustedes aquí una pelea en la calle? ¿Cuándo ven a un borracho? ¿Cuándo ven siquiera un cortejo de verdad, salvo entre esas muñecas pintadas y sus gigolos? Les digo que aquí no corre sangre por las venas.
El hombre que se deja engañar por esos novelistas y cuentistas y viene en busca de aventuras, se queda bien desairado. En fin. Bueno, whisky con soda para todos, barman. He tirado el dinero en este viaje, pero nunca es un penique desperdiciado el que va a parar a un honrado licor. «Es usted un hombre», comentó Mervyn Holt, «muy de mi agrado. Tiene el don de la franqueza, el valor de sus opiniones y la ventaja añadida de ser asombrosamente ignorante sobre el asunto que elige para debatir». Paddy Collins dejó el vaso. Mervyn Holt agitó un dedo admonitorio. «No, eso no», le previno. «Ya lo conozco, amigo. Conmigo no busque bronca. Pruebe con alguien de su tamaño. Disputaremos con palabras, si le place. Las palabras son el florete escogido por el duelista. Pero cuando se trata de fuerza bruta, por lo que a mí respecta, es cosa extinguida. Amo a todos los hombres, por mucho que discrepe de ellos. No peleo con ninguno». «Tiene usted buena labia también», observó Paddy Collins, mirando a su vecino con curiosidad no exenta de respeto. «¿No será irlandés por casualidad?» «Se me negó ese privilegio», dijo con pesar Mervyn Holt. «A la raza irlandesa, sin embargo, le profeso inmensa admiración». «Más que el whisky de Monte Carlo, desde luego», refunfuñó Paddy Collins. «¿Hay por aquí alguien de talla apreciable que esté en desacuerdo conmigo?» «Yo, absoluta y completamente», anunció Peter James. Collins se volvió de golpe y examinó al que hablaba con tal satisfacción. «Eso ya es otra cosa», aprobó. «Usted es un hombre con quien vale la pena levantar los puños. Oigamos primero su lengua». «Está usted cerrado en lo fundamental», sentenció Peter James. «Para empezar, el juego que se practica ahí y en el Sporting Club despierta pasiones en muchísimos hombres y mujeres, en lugar de adormecerlas». «La pasión de una terrible codicia, nada más», se mofó Collins. «Hace que a los hombres se les olvide darse un paseo por el cuadrilátero de vez en cuando o enamorar a las muchachas cuando el vino ha hecho su efecto». «Yo digo que despierta pasión», prosiguió Peter James, «y lo sostengo. El cortejo no es la única pasión del mundo. Están los celos, la furia de haber perdido el dinero, la desesperación. También está el corazón exultante y el cosquilleo del vencedor. En segundo lugar, usted, amigo mío, que, si no me equivoco, lleva en este lugar 24 horas, sabe muy poco de lo que habla cuando afirma que en el Principado no hay crímenes, ni peleas, ni altercados, ni tragedias. Aquí no tenemos prensa estadounidense para pregonar nuestros sucesos diarios, y hay mucho que ocurre y jamás llega a imprimirse». «Eso dice usted», rezongó Collins. «Por lo que he visto de los monegascos, entre los croupieres al menos, no creo que haya uno con estómago para una pelea». «De nuevo habla usted en bienaventurada ignorancia», le aseguró James. «El monegasco, llegado el momento, es un luchador peligrosísimo. Sus mujeres, lejos de ser lo que usted imagina, son casi fieramente virtuosas, y sus hombres están listos para degollar a cualquiera que intente convertirlas en otra cosa. Donde se queda ciego es en que ellos no denuncian sus asuntos. El periodismo aquí es una vocación muerta.
Yo podría llevarlo a 100 metros de aquí y podríamos clavarnos cuchillos. El gendarme se disgustaría sobremanera y el Principado haría lo posible por encontrar a un pariente antes de costear el entierro de la víctima, pero ese sería poco más o menos todo su interés en el asunto. Collins pidió otra ronda de whiskies. Sin embargo, Mervyn Holt se le adelantó. «Usted, señor, es nuestro gran animador esta noche», explicó. «Seremos un grupo flemático, pero nunca sangramos a un hombre por las copas». «Es usted demasiado pequeño para hablar con usted en clave contenciosa», exclamó Collins. «Este hombre, Peter James, es mi muchacho. Él me ha llevado la contraria». «Sí, pero no voy a reñir con usted por eso», le aseguró James. «Voy a planteárselo de esta manera. ¿Usted no cree que por aquí merodeen la sangre, las costumbres homicidas ni las pasiones desatadas, salvo las que nacen en las salas de juego? Yo le contradigo». «Demos un paseo», sugirió Collins. «Esos jardines...» «De ningún modo», le interrumpió Peter James. «Seamos razonables. Queda siempre el argumento definitivo. Me propongo probar mi afirmación». A Paddy Collins se le humedecieron los labios. Empezaba a agradarle su futurible antagonista. «¿Me enseñará una trifulca?», preguntó ansioso. Peter James le puso una mano en el hombro. «He oído hablar de usted, Collins», dijo. «Sé que es un gran hablador, pero no es ningún necio. Sabe mantener la lengua a buen recaudo, actuar con discreción cuando hace falta y contener los puños cuando no». «Está usted diciendo palabras de oro», convino el periodista. «Entonces le enseñaré una trifulca», prometió Peter James. «Se hospeda aquí, ¿verdad?». «Claro que sí. Y para ser un bar fuera de Nueva York no está nada mal». «Pues suba un momento a su habitación», le sugirió su nuevo amigo. «Póngase un traje viejo, guarde algo en el bolsillo trasero que no sea una petaca, si lo tiene, y lo veré aquí dentro de 20 minutos para dar un paseo». «Dios mío, no tendré corazón para dejarlo a usted hecho polvo», declaró Collins, apurando de un trago su whisky con soda. «Empieza a caerme bien, de veras. Bajo en menos de lo que se tarda en 2 tragos». Subiendo la colina hacia la región enmarañada de Beau-Soleil iban los 2 hombres del brazo. «¿Serán media docena los que tengamos que atizar, quizá?», preguntó Collins esperanzado. «Esta noche», le advirtió Peter James, «quizá no tenga ni que apretar el puño. Tal vez haya que contener la respiración y aguardar. Pero, si tenemos suerte, sabremos dónde y cuándo va a librarse esto. Esta noche serán 4 al otro lado, pero no creo que peleen, salvo que descubran que les estamos vigilando». «No voy a perder de vista este asunto», observó alegre Collins, «aunque tenga que quedarme un día más. Hay un aire raro en cierta gente por estos contornos. Y en cuanto a los polis, no parecen capaces de hacer daño ni a una mosca». James empujó la puerta del Café Regal. «Cierre la boca aquí dentro», le conminó. «Déjeme hablar a mí. No es un buen sitio». El Café Regal estaba medianamente lleno. Mademoiselle Anna ocupaba su asiento de costumbre. Un poco más allá,
una joven rubia que recientemente había tomado afición por el local y respondía al nombre de Fifín, ocupaba otro taburete. Se veían algunos comerciantes de la vecindad o transeúntes desperdigados por el lugar. En una mesa, conversando con seriedad, había 3 monegascos de pelo negro, bigote y barba, piel aceitunada. Estaban algo apartados y hablaban en tono grave. De vez en cuando los demás les dirigían una mirada, mitad respeto, mitad temor. «Esos 3», susurró James al oído de su compañero, «están planeando un asesinato. Con eso tendrá usted para ir haciendo boca. Ahora vamos a la barra». «Juraría que su abuelo era irlandés», declaró con brío Collins. «Hay sobrio juicio en su conversación». «Deje en paz a esa chica por el momento», ordenó Peter James cuando Mademoiselle Fifine les lanzó una mirada invitadora. «Nos estorbaría esta noche». Collins aceptó la insinuación a regañadientes. Después les sirvieron unas copas. «Un momento», murmuró James. «Esto es un asunto serio». Se escabulló por detrás y ofreció un cigarrillo a Mademoiselle Anna. «Lothaire viene», susurró ella, apenas moviendo los labios. «Han tenido una reunión esta tarde. Los tiene alterados a todos. Es para mañana o pasado». «¡Demonios!», masculló James. «Nunca creí que llegarían tan lejos», prosiguió. «Lo mandé llamar en cuanto vi que había peligro, pero no creí que pensaran en un asesinato. Están haciendo sus planes esta noche. Su cuarto está listo. Ellos estarán al lado. Si hay lío, vendré». «Aléjese de esto», le rogó. «Ando con un hombre que nació para pelear». «Olvida usted a Lothaire», le advirtió. «Está loco. Dispara en cuanto intuye el peligro. Tenga cuidado». Uno de los 3, Mercolt, fue ayer al palacio y por lo visto le rechazaron todas sus demandas. Tenga cuidado. Nos está vigilando aquí. «No quiero su cigarrillo», añadió, apartando la vitillera con fingida insolencia. «Déjeme en paz, por favor». Peter James se retiró, disculpándose, y el periodista sonrió ante el aparente desaire. «Ahora mi amoroso y torpe guía al país de la aventura», dijo éste, plantando una mano firme en la barra y bajando del taburete. «¿No necesita usted una lección sobre cómo abordar un fuego remiso?» «Cállese, insensato», le cortó James. «Vamos a sentarnos en ese rincón. Escuche, hay asuntos más serios que decir necedades a estas jóvenes». El señor Collins abandonó a regañadientes la vecindad de la barra. Estaba casi sobrio como un témpano. Había sorprendido una mirada a la señorita Ana y la coyuntura le parecía propicia para un flirteo. «Ustedes, los americanos, no entienden a los de mi raza», dijo a James al sentarse en el duro banco de cuero. «Amamos la aventura y amamos la pelea, pero sí, mezclado con ello, se presenta ocasión para unas palabras corteses, un apretón de manos, quizá hasta una caricia, con una joven tan atractiva como esas 2, nos insufla brío para la refriega. Nunca hubo irlandés pendenciero que valiera su precio que no amara a las mujeres».
Déjelo para otro día, amigo, le pidió Peter James. Esta noche tenemos que andar de puntillas. En unos minutos quizá estemos peleando por nuestro pellejo. Hacia esta hora mañana, si sigue usted conmigo, quizá estemos peleando por nuestra vida. Cuando eso pase, tendrá campo libre con las mujeres. Recuerde que ha sido usted quien ha pedido esto. Yo sé cómo traerlo a puerto. Ambas muchachas son espías. Una es amiga nuestra. La otra, que está justo fuera de nuestro alcance, es la amante de Mercor, el cabecilla de los monegascos descontentos, y nos delataría en un segundo si sospechase a qué venimos. El periodista, que empezaba a encontrar la empresa de su completo gusto y más confiaba ahora en su compañero, se hizo cada vez más dócil. A ver, ¿cuál es el siguiente paso?, preguntó animoso. ¿Ve a esos tres?, inquirió Peter James, sin ni siquiera mirar hacia ellos. ¿Esos tres monitos que se calientan con charlas sobre un vaso de jarabe? Los veo. No parece que vayan a escupir sangre. Ahí se asoma su ignorancia sobre estos lares, confidenció James. Son monegascos y no hay uno sin navaja en el bolsillo. Quizá pistola, quién sabe, pero se manejan mejor con la navaja. Vamos a seguirlos. ¿A dónde? A un cuarto de arriba, o mejor dicho, nosotros al de al lado. Ahora contenga el aliento. Usted está metido ya en esto y más vale que sepa lo que haya que saber. ¿Ha oído hablar de Lotag? ¿Lotag, el tigre, el anarquista? El mismo. Sí he oído hablar. Que Dios nos ampare. ¡Qué pregunta!, exclamó Collins. Me destinaron a publicar su historia el día después de aquella explosión en Wall Street. Lo vi en Sing Sing antes de que se fugara. Lo conocía de antes. Crucé a Chicago para intentar desbaratar su banda. Allí estaban protegidos. Si yo hubiera escrito lo que me contó el propio Lotag, ¿habría sido mi pasaporte de vuelta a la vieja patria o una puñalada en la espalda? ¿Qué hay con él? Tal vez lo vea esta noche. Eso es todo, respondió James. Si es amigo suyo, será mejor que se retire. ¿Amigo mío ese zorro miserable, vil sabandija?, declaró el periodista. Se me volvió en contra. Me dijo en Sing Sing que ya había dado órdenes de que me apuñalaran antes de salir de Chicago. Me lo dijo así, sentado en su celda. Pues está de suerte. Puede que salde cuentas antes de que acabemos. Paddy Collins rugió por un whisky. Cuando conozco a un hombre como usted, James, le confió, me gusta beber. James lo miró con detenimiento. Hombros magníficos, facciones duras como el hierro, ojos claros y boca de cepo. Está usted bien, Collins, admitió. Beba lo que quiera, pero recuerde que este trabajo no es solo a puñetazo limpio. En un minuto quizá tengamos que movernos como gatos y contener la respiración. No hay whisky bastante en todo Montecarlo para volverme ruidoso cuando hay diversión en puertas, alardeó el periodista. Una puerta que daba a la trastienda del café, en ángulo recto con la barra, se abrió despacio. Los hombres que conversaban con tanto ardor callaron y miraron expectantes. Se asomó una mujer, canosa, con rostro grueso y maligno y hombros vencidos. Se sujetaba un chal al cuello, extendió un dedo y señaló hacia arriba.
Dicho aquello, desapareció, y uno a uno los tres hombres cruzaron por la puerta que la vieja había dejado abierta. —¿Con qué eso es? —murmuró Peter James. —Lothar ha llegado. Llamó al barman y les rellenaron los vasos. Jamás imaginé, reflexionó Collins, que Lothar y yo pudiéramos estar bajo un mismo techo. No se engaña, amigo mío, ¿verdad? Habla de Lothar el tigre, el anarquista. Está arriba y se fragua maldad, le aseguró James. Y escuche, amigo, lo he conocido hace apenas una hora, en una barra, y usted ha hablado impulsivamente unos minutos. Recuerde esto, no es tarde aún para marcharse y borrar lo que ha dicho. Si sigue adelante, y no sé por qué habría de hacerlo, pues no es su asunto, nos iremos jugando la vida quizá dentro de media hora, seguro dentro de una semana. Collins rió hasta que se le llenaron de arrugas las comisuras de los ojos. Ya me veo desistiendo, se burló. Yo peleo con cualquier hombre o con cualquier grupo, con sus propias armas y a la hora que sea. Se me ha quedado la sangre estancada con estas maneras civilizadas. Una vez más se abrió la puerta, más despacio esta vez. Más despacio aún, la vieja asomó la cabeza. Su cara era la de un duende, pero en el labio colgante y los ojos turbios había una expresión nueva, miedo. Con todo, su dedo señaló hacia arriba. Peter James apuró el vaso. —Suerte —murmuró—. Vamos, Collins. Este lo siguió alegre. La mujer los dejó. James condujo a Collins por una escalera estrecha. Accionó el picaporte de una puerta y entró en un pequeño y mugriento dormitorio. Cerró la puerta y abrió un armario. Dentro de aquella cavidad, a modo de caja, pendía un hilo de lo que parecía un aparato telefónico. Un micrófono casero, Collins, le explicó James en voz baja. Solo uno puede escuchar, y como yo lo he puesto en marcha, seré yo quien lo haga. Cierre la puerta. Cuando dejen de hablar, lo sabré, y le haré una seña con la mano. Esté preparado entonces por si sospechan que alguien anda cerca. Y no olvide que esperamos la llegada de Mademoiselle Anna y de Mademoiselle Fifine. Paddy Collins soltó una risita. Serán bienvenidas, susurró. Se instaló el silencio en aquel cuartucho. Peter James escuchaba con atención feroz. Paddy Collins, sentado en el borde de la cama, vigilaba la puerta. El tiempo transcurría pesadamente. De pronto, James retrocedió, cerró la puertecilla del armario y salió a la estancia. Todo en orden, Collins, informó. No sospecha nada. No se mueva. No haga ruido. Dejemos que bajen al café. Los dos hombres se quedaron tensos, alerta. Oyeron los pasos por el rellano. De improviso, sin aviso alguno, el último de los monegascos pateó la puerta del dormitorio. Se plantó en el umbral, miró con suspicacia a Collins y prorrumpió en una tormenta de preguntas. Collins escuchó unos segundos en perplejo silencio. Luego se agachó, alzó al hombre en brazos y lo arrojó escaleras abajo. No sabía qué otra cosa hacer con él. Se excusó ante James. Me estaba diciendo un montón de jerigonzas y al fin y al cabo era demasiado pequeño para pegarlo. Póngase detrás, necio, murmuró James. Lothar podría reconocerlo.
Esto lo arreglo yo. James salió al rellano. Los 4 conspiradores volvían a subir las escaleras, caminando con cautela, y el más cercano traía muy mala expresión en el rostro. James no les dio tiempo a preguntar nada. Se dirigió a ellos en un francés fluido y seguro. «Señores», dijo, «me disculpo por mi amigo, pero ¿qué quieren? Tenemos cita aquí con 2 señoritas del bar. Ya esperamos casi media hora. Mi amigo no habla francés. Pensó que el hombre que forzó la entrada había retenido a las muchachas». Casi al concluir James sonaron pasos suaves por el pasillo y brilló el rojo de un cigarrillo entre la penumbra. Apareció Mademoiselle Anna. Se detuvo en seco. «¿Llaman a esto una cita?», exigió con enfado. «¿Han traído a todo Beausoleil para verme subir la escalera?», dijo simulando perfectamente. Peter le sujetó la muñeca. «Mademoiselle, no se vaya», suplicó. «Uno de estos caballeros ha cometido un error. El asunto, confío, queda explicado», añadió volviéndose hacia ellos. «Tenga la bondad de entrar, mademoiselle». Señaló el dormitorio. El pequeño grupo de hombres se deshizo en excusas. La paz reinó de pronto. Bajaron. Peter James siguió a Mademoiselle Anna, pasó veloz junto a ella hacia el armario, arrancó el cable y el pequeño aparato y los arrojó bajo la cama. «Hemos salido bien de esta», exclamó. «Como siempre, mademoiselle ha llegado en el momento justo. ¿Ahora nos abre camino por las cocinas? Lo demás se lo dejo a usted». Ella rió. «Síganme», ordenó. «Después bajaré a la barra a exponer mis quejas. A Madame le enfurecerá que se entrometan en mi primer asuntillo». Bajaron de puntillas por una carcomida escalera trasera. Mademoiselle Anna abrió una puerta y salieron a la noche. «Hemos superado el primer obstáculo», susurró Peter James, apretando el brazo de su compañero. «Pero, después de lo que he oído por ese asombroso cacharro, tendrá que rezar a todos los santos de su calendario, Paddy, para que nos ayuden a salvar el siguiente». Collins miraba la puerta por donde había desaparecido la joven. No estaba del todo de buen humor. «En esta ocasión no me importaba tanto la salvación», protestó. Boca abajo, a la sombra de un montón de rocas derruidas, a pocos metros por encima de una de las angostas y tortuosas carreteras, de las más peligrosas de Europa, que serpenteaban de Montecarlo a Etsey y más allá, Peter James y Collins, tras esconder su coche, yacían mejilla con mejilla. El panorama entero de la costa se extendía a sus pies. La roca negra, las luces del puerto, el casino refulgente, los postes eléctricos de las avenidas. Abajo, en la carretera litoral, podían seguir durante kilómetros las luces de los vehículos en marcha. Incluso alcanzaban a oír, en aquella atmósfera diáfana y quieta, el murmullo nocturno de insectos a centenares de pies más abajo. Allí estaban, encaramados al filo de un precipicio, contemplando un conjunto de juguetes infantiles iluminados por luces de hada. «Ahora le llega su hora, Collins», susurró James. «Aquí no hay orejas ajenas y sabrá exactamente a qué nos enfrentamos». «¿Ha oído hablar del conflicto entre los monegascos y la familia reinante?» «Claro que sí», admitió Paddy.
Subí al palacio a investigar historia y no me recibieron con excesiva cortesía. Un viejo como bibliotecario me despachó y dijo que sus altezas reales no discutían asuntos que eran privados entre ellos y su gente para disfrute de otras naciones. Eso sí lo cableé a Nueva York. Quien tenga razón, prosiguió Peter James, no lo sé. Aquí todo se lleva a base de peticiones, y justo cuando los monegascos preparaban otra, aparece Lotag. En menos de 2 días los ha puesto a todos al rojo. Ya estaban alterados, a su modesta manera, pero sorbieron su veneno como si fuera leche materna. Ya no se habla de peticiones ni de comisiones. Van a por un asesinato y han elegido esta noche para consumarlo. Y a menos de 50 metros de aquí el escenario. Collins se frotó las manos quedamente. La alegría del combate le iba entrando en la sangre. «Anarquista ese Lotag», murmuró. «Por vida de Peter James, si me lo hubiera dicho anoche, le habría sacado el alma en esas escaleras». «Le habría disparado antes de que se acercara», respondió James con calma. «Y además no había pruebas, solo nuestra palabra contra la suya. A los príncipes ya se les ha advertido que, por un tiempo, permanezcan dentro de sus muros, pero con todos sus defectos, valor no les falta. Mire el chateau sobre nosotros. Esta noche cenan allí, los 2 jóvenes y su Alteza Serenísima. He visto pasar su coche a las 8:30, sin escolta. Fíjese, pero a gran velocidad. En menos de media hora estarán de regreso. Cuando salgan, veremos encenderse la luz en el chateau. ¿Ve esa curva de ahí abajo? Podría lanzar una piña y acertar justo en el recodo». «¿Y bien?», preguntó Collins. «El plan es sencillo. Colocar algún obstáculo tras la curva. El coche chocará de frente y entonces abrirán fuego. Serán 7». Collins sonrió con fiereza. «Pues no quedarán 7 en pie más de unos segundos después de que entremos en acción», se jactó. Un leve siseo de aire y por lo demás silencio. Ambos observaron las sombras oscuras de 2 coches sin luces que habían subido la cuesta y ahora estaban aparcados justo debajo. Contaron las figuras que descendían. 8 hombres en total. Uno a uno desaparecieron en un matorral, cargando algo que parecía una madeja de cable. Cuando salieron, era evidente que lo habían fijado a un obstáculo oculto. Tirando y resoplando, arrastraron aquello por la calzada hasta que cruzó desde el talud hasta la mitad de la vía. Una cadena férrea de ferrocarril que debía de pesar al menos media tonelada. Peter James se inquietó. Había esperado algo menos formidable. «Eso no lo movemos», murmuró. «Mejor caerles encima ya», urgió Collins. «He localizado a Lotag. Está ahí, todo de negro, con boina negra. Lo quiero». A Collins le podían las ganas de empezar el ataque. Peter James le puso una mano en la espalda. «Quieto», susurró. «Somos solo 2 y ellos 8. Probablemente todos armados. Supongamos que nos tumban, como bien podrían, antes de entrarles al cuerpo a cuerpo. Entonces nada salvaría a esos pobres diablos de estrellarse de lleno contra esa cosa».
Para entonces yo ya habría partido por la nuca a la mitad de estos rufianes, gruñó Collins. Este es mi lance, insistió James. Escuche. Vamos a reptar por el matorral unos 40 metros más arriba. Podemos parar el coche allí en la curva. Les avisaremos de la trampa y entonces nos encargamos de esa cuadrilla de abajo. No podemos arriesgarnos a que nos liquiden antes de que lleguen. Avanzaron con lentitud unos 30 metros. Una vez, Collins desprendió una piedrecilla que repiqueteó en la calzada. El grupo de abajo se inquietó, pero solo un instante. Habían concluido su tarea. Todos se arrastraron de vuelta al matorral. 10 metros más de penoso progreso y una hilera de pinos ralos ocultó a Peter James y a su compañero de la carretera de arriba. Ahora estamos a salvo, susurró el primero, y por Dios, llegamos justos. Con un fogonazo de luces desde el chateau y el sonido de una bocina, aparecieron 2 faros describiendo curvas por la avenida y quedaron visibles, serpenteando a derecha e izquierda, siempre cuesta abajo. A Peter James se le escapó un gemido al notar la velocidad a la que bajaba el coche. A menos que paren por nosotros, dijo, se estrellarán contra eso. No hay ser humano capaz de evitarlo. Sígame, Collins. Se deslizaron del matorral y el pedregal a la carretera. Ambos llevaban linternas eléctricas y ambos tenían el dedo en el interruptor. Cuando el coche llegó al último recodo, encendieron la luz. Casi al instante oyeron el chirrido de los frenos. Peter James miró con ansiedad por encima del hombro, hacia abajo. Esos tipos sabrán que pasa algo, murmuró. No se puede evitar. El coche bajó patinando, reduciendo cada vez más a medida que mordían los frenos. Estaba casi parado cuando los 2 hombres se descubrieron. Peter James se dirigió al instante al chofer y a su acompañante. Habló en francés rápido. Hay una emboscada de hombres ahí abajo. Han tendido una cadena de hierro por el lado derecho de la calzada. Al tomar el próximo recodo, manténgase absolutamente a la izquierda y podrán pasar. Esperen mientras hablo con sus pasajeros. Pero son el príncipe y la princesa, objetó el hombre. Lo sé, replicó James con impaciencia. Sigan en cuanto les hable, solo que, en lugar de ceñirse al lado correcto, váyanse a la izquierda y se librarán. Se quedarán tan sorprendidos que les dejarán pasar. La ventanilla del coche había bajado. Peter James dio un paso atrás. Perdone, señor, explicó. Ahí abajo hay una emboscada de súbditos descontentos y me temo que vienen con malas intenciones. Han bloqueado la carretera, pero ya he indicado a su hombre cómo franquear el paso. Si hay problemas, estaremos allí. Si llevan armas, ténganlas listas. Si no, pasen a toda prisa. ¿Quién es usted?, preguntó el hombre que asomaba por la ventanilla. Peter James hizo señas al chofer para que siguiera. Mi amigo y yo no importamos, respondió. Ya sabrán de nosotros más tarde si hay problemas. Los 2 hombres bajaron a trompicones por el matorral y llegaron al obstáculo antes de que el coche tomara la curva. Lothar y los suyos, sobresaltados por el rumor de pasos, saltaron a la vista. Pero el resplandor de los faros al doblar el gran coche
cegó a todos por un momento. Se disparó un tiro al azar, al que nadie prestó atención. Ambos vigilaban con ansia el progreso del automóvil. Magníficamente conducido, pasó el obstáculo por apenas 1 centímetro. Se lanzó, recuperó tras un violento derrape. Por un par de segundos una rueda había quedado sobre el precipicio y bajó oscilando por la carretera. Hubo un aullido en la cuneta opuesta y a la vez Paddy Collins se soltó, porque los faros les habían mostrado la naturaleza de la terrible traba aún en la calzada y le habían permitido atisbar también a la hermosa mujer del coche. «¡Asesinos de sangre!», bramó. «Vamos a por ellos, James». De un modo u otro, todos parecían estar ya en mitad de la carretera. Los monegascos iban, al parecer, armados solo con navajas y en parejas se desplegaban en curva para rodear a los dos. Paddy Collins, quizá más acostumbrado que su compañero a peleas contra turbas, divisó de pronto a Lothar reptando hacia el extremo abierto del semicírculo. «¡Cuidado, Peter!», gritó. «¡Agáchese!». Peter se agachó y Collins dio un salto lateral. Un fogonazo silbó en vano y la bala fue a enterrarse en un árbol. El corazón de Collins se colmó de alegría, porque, aunque rápido el disparo de Lothar, el suyo ladró un segundo después. Para esto, dijo, valía la pena venir a Europa. Lothar giró sobre los pies, lanzó un grito largo y terrible, vaciló y cayó hecho un ovillo en el asfalto. Uno de los monegascos, aficionado a la puñalada rápida a corta distancia, sintió el puño de Peter James estrellársele en la cara y no recordó nada más hasta despertar en el hospital. Paddy Collins despachó a otro casi del mismo modo y a un tercero cuya navaja se acercaba peligrosamente. Peter James le disparó en la pierna. Los demás parecían a punto de lanzarse todos a una, pero un nuevo pánico les heló. El coche se había detenido en la curva y el más joven de la comitiva subía jadeando, con un revólver en cada mano. Los monegascos no vacilaron ni un segundo. Sangría de esa escala no la habían contemplado jamás. Se dieron a la fuga como conejos. James y Collins bajaron los revólveres y el recién llegado hizo lo mismo a regañadientes. «Gente nuestra», exclamó con amargura. «Solo eran marionetas», le aseguró James. «Venga». Los tres se acercaron a donde yacía Lothar en la calzada. Collins señaló abajo, con una furia despiadada en los ojos. «Ese es el hombre responsable de esta noche», declaró, «y del mayor número de tragedias en Europa en los últimos 10 años. Dios se apiade de su alma, si es que tiene, porque si alguna vez ha habido un canalla que sobrase sobre la faz de la tierra, ese es Lothar, el tigre». «¿Lothar, el anarquista?», exclamó el joven. «Muerto, y yo lo he abatido, gracias a Dios», afirmó Collins. Se apartaron. El joven posó una mano en el hombro de cada uno. «Señores», dijo con fervor, «son ustedes desconocidos para mí, pero mi familia y yo mismo deseamos saber a quién debemos expresar nuestro agradecimiento». Peter James vaciló.
No por descortesía, señor, sino por muchas razones, permítanos seguir nuestro camino. ¿Pero quiénes son ustedes? Eso debo saberlo, insistió el joven. Solo somos dos seres humanos, le respondió Peter James, que aman la aventura y la buscan cuando tienen ocasión. A veces nos entrometemos en asuntos ajenos, pero suele ser cuando creemos que podemos hacer el bien. Mi amigo tenía una vieja deuda con Lotag. Su vida estaba en entredicho en media docena de países, de modo que su muerte no es delito de nadie. Si quiere usted hacernos un favor, y perdone que se lo sugiera, obre un gesto de gracia con su pueblo, borre el recuerdo de esta noche. Fue responsabilidad de Lotag, y Lotag está muerto. Haré mía su opinión, prometió el joven, pero no puedo dejarlos así en la montaña. ¿Me permitirán presentarles a mis parientes? Presentaremos nuestros respetos, si nos lo concede, en el palacio en otro momento, rogó James. No buscamos agradecimientos, añadió Collins. Fue una refriega viva mientras duró. Veo que tampoco vaciló usted mucho en sumarse, señor, añadió con chispa en los ojos. La bocina del coche sonó abajo y se separaron. Cuando sacaban su automóvil del escondite, Collins chasqueó la lengua con unos sonidos bastante peculiares. «Quiero hacerle una pregunta, amigo», dijo. «¿A cuánto estará el bar más cercano?» «Tengo whisky suficiente en mi villa», le aseguró James, «como para llenar una bañera». «En este preciso momento», declaró Collins, «siento que sería capaz de vaciarla». Fin. Epílogo. Así concluye esta aventura de Peter James, distinta a las anteriores, menos íntima quizá, pero marcada por la tensión política que, en los años 30, latía tras la brillante fachada de Montecarlo. Junto a él, Paddy Collins, el periodista neoyorquino de espíritu irlandés, aportó la fogosidad y el humor que contrastan con la sangre fría de James. Dos naturalezas opuestas que, unidas por azar, frustraron un complot mortal. El personaje de Lotag, inspirado en los anarquistas de principios de siglo, representa ese mundo oculto y peligroso que se movía al margen del lujo. Oppenheim no nos ofrece aquí un misterio refinado, sino el rostro más violento de la intriga política. Muchas gracias por su atención. Si este relato les ha resultado interesante, pueden descubrir en este canal más aventuras de Peter James y de otros personajes. Les invito a suscribirse, comentar y compartir para seguir disfrutando de la literatura de misterio.